Muy buenas noches, hermanos. Les saludamos con el cariño de siempre. Ahora vamos a ver la enseñanza bíblica sobre el perdón de los pecados aquí en la tierra. Es sumamente polémica entre nuestros hermanos separados, pero entre los verdaderos cristianos, los que venimos desde Jesucristo y que permanecemos en su iglesia verdadera, lo que él fundó en Pedro en Mateo 16, 18. No tenemos este problema, porque nosotros le creemos a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra sin cuestionar absolutamente nada. Porque si cuestionamos o dudamos de su palabra y de su enseñanza, sería dudar de su palabra y sería una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Vamos a escuchar estas miniseries. Bueno, mis hermanos, buenas noches y bienvenidos como todas las semanas, todos los lunes. Y esta vez vamos a hablar de eso, de la confesión o reconciliación, que es precisamente uno de los temas más polémicos, pero nos dice en Efesios 1:7, dice: en Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados. Entonces debemos de buscar esta enseñanza en el Antiguo Testamento. Allá están las raíces de esta enseñanza bíblica, tanto a través de la reconciliación como del bautismo, porque son los dos sacramentos que son para perdón de los pecados. Nuestro Señor Jesucristo nos instruye sobre este perdón de nuestros pecados, y el máximo sacramento que tenemos de reconciliación es el propio Jesucristo, porque Él es el que reconcilia al mundo con Dios, ¿verdad? Y todo esto no lo inventó nuestro Señor Jesucristo como tal, sino que fue el Verbo encarnado, el Verbo antes de ser encarnado, el que puso las bases de este plan de perdón de pecados y de reconciliación. Por eso todas las enseñanzas del Nuevo Testamento nos mandan al Antiguo Testamento, porque allá encontramos ese diseño, encontramos esa maqueta, ¿verdad? Tal como dice, por ejemplo, Hebreos en 10, del 1 al 2, dice: la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdad de las cosas en sí, sino que es solamente una figura. Y esa figura la encontramos desde Levíticos 5:5, donde dice que el que cometió un delito primero tendrá que confesar su pecado, luego, como sacrificio de reparación por el pecado, tendrá que llevar a Yahvé una hembra, una oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. También el Levítico 5:10 nos dice: así es como el sacerdote hará la expiación por esta persona, por su pecado, y será perdonada. El sacerdote es el que hace la expiación y el que perdona en el nombre de Yahvé Dios. En Levítico 5, del 16 al 17 nos habla: si algún pecado si alguno ha cometido un pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, pero carga con ese pecado. Traerá al sacerdote un carnero sin defecto, y el sacerdote hará la expiación por él y quedará perdonado. Como ven, ya aquí tenemos la sombra, la maqueta, el plano de lo que iba a ser, la figura de las cosas. Y en Levítico 16:32 nos dice quién es el que tiene que hacer esa expiación. Dice: el sacerdote, al que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote, hará la expiación, tanto por el santuario como por el altar y por el pueblo en general. Esto era el sumo sacerdote, ¿verdad? El que hacía eso, se ponía sus vestiduras sagradas y comenzaba el rito del perdón o de la reconciliación. Dios nos enseña que desde el Antiguo Testamento se preocupa porque el hombre sea perdonado de sus pecados. El hombre debe de acudir a Dios, buscar ese perdón de sus pecados y obtener la reconciliación.
y nos deja el camino claro y perfecto para lograrlo. Pero, ¿por qué es necesario acudir al sacerdote y a la confesión ante él? Si Jesucristo ya hizo su sacrificio para perdonarnos todos los pecados, y una vez para siempre, entonces, ¿por qué esta exigencia? Bueno, en el Salmo 51:7 nos dice que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Dice, tú ves que malo soy desde nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Y en Romanos 3, del 23 al 25, nos dice que todos pecamos y todos estamos faltos de la gracia de Dios. Dice, pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús, que Dios lo puso como víctima para que la sangre de Él nos consiga el perdón, y esto es obra de la fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos perdonando los pecados nuestros. Dice, ¿y de qué manera hacemos efectivo el perdón de la sangre de Cristo en nosotros y disfrutar de ese perdón de nuestros pecados? Bueno, en Primera de San Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10, ahí está la clave y nos dice, todos somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, sería como decir que Dios es mentiroso y su palabra no estaría en nosotros. ¿Quién es el único que tiene poder entonces de perdonar los pecados? Bueno, por supuesto que Jesucristo es el único que tiene este poder, porque Él es Dios y Él es todopoderoso. Pero en Lucas 5:21 nos dice quién puede perdonar los pecados. Y los fariseos precisamente se hacían esta pregunta cuando Jesucristo le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ellos pensaron en sus adentros, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Esto pensaban los escribas y los fariseos, porque no comprendían la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos estaba dando a través de ese acontecimiento de sanar al enfermo. Y en Mateo 9:3 también los fariseos dicen, qué manera de burlarse de Dios. Los escribas y los fariseos vuelven a decir esto porque no comprendían que Jesús quiso hacer este milagro para enseñar precisamente que los hombres tienen poder para perdonar los pecados tal como Cristo lo tiene. Entendamos claramente que solo Dios tiene el poder absoluto de perdonar los pecados, pero Él ha delegado ese poder a los hombres, y esto lo podemos encontrar en San Juan 20, del 20 al 23. Dios nos perdona a través de los hombres que Él delegó para tal ministerio. Por eso, en Lucas 5, del 24 y Mateo 9, 8, nos dice así la Escritura, nos enseña esta doctrina del perdón de los pecados a través de la confesión en varios textos bíblicos. El primero es San Juan 20, del 20 al 23, también San Juan 1, del 8 al 10, y Santiago 5, 16, que nos dice, perdónense los pecados unos a otros, ¿verdad? Y en 2 Corintios 5, 18 al 21, donde nos habla a través de la reconciliación. Allí en Lucas 5, 24 nos dice, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Está hablando del Hijo del Hombre, no el Hijo de los ángeles, sino el Hijo del Hombre, es decir, los hombres en sí. Podemos pensar que solo es Jesucristo que tiene este poder de perdonar, pero la Escritura nos saca de dudas y nos dice que el poder de perdonar los pecados de nuestro Señor Jesucristo lo ha delegado a los hombres a través de el ministerio propio de Jesucristo. Y en Mateo 9:8 nos dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Entonces la Escritura nos dice que ese poder de transmitir el perdón de los pecados
lo puede hacer el hombre que Cristo delegue. Dice, ¿dónde dice la Escritura que Jesús les dio esta autoridad a los hombres? Vamos a ver, son varias partes de la Escritura. Primero, Santiago 5:16, que dice, encontramos un mandato muy fuerte enseñado por el apóstol Santiago. Y si esto enseña Santiago es porque así lo escuchó y así lo entendió. Dice, reconozcan sus pecados unos a otros y recen unos por otros para que sean sanados. Y en San Juan 20, del 20 a 23, encontramos el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es nomás de los apóstoles, sino es del propio Jesucristo, que dice, le mostró las manos y el costado. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, y a quienes les retengan los pecados, les serán retenidos. Y a quienes se los perdonen, les quedarán perdonados. Este es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. No es una opción, sino que es un mandato. Y los apóstoles lo entendieron claramente así. Por eso es que a partir de que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, se ha venido transmitiendo por la sucesión apostólica este poder de perdonar los pecados, entendiendo que es Cristo el que perdona a través del ministro. Pero Jesucristo, que no está presente físicamente entre nosotros, necesita al ministro. Y por eso en 2 Corintios 5, 18 al 21, San Pablo lo entendió perfectamente así. Y dice, toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En el nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. También en 2 Corintios 6, del 1 al 2, nos dice, somos pues los ayudantes de Dios, y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Este es el momento favorable, este es el día de la salvación. ¿Qué necesitamos nosotros para ser perdonados de nuestros pecados? Primero, lógico, el arrepentimiento de haber ofendido a nuestro Padre Dios, de haber ofendido a tan grande e infinita dignidad y haber ofendido a los hombres que son imágenes de Dios. Esto lo encontramos en Hechos 19, 18, 20, que aquellos que tenían fe iban y confesaban sus pecados. También en Ezequiel 18, 30, en 2 Corintios 7, de 9 al 10, hay infinidad de textos donde nos habla que tenemos que tener un arrepentimiento, y la segunda condición es precisamente el dolernos de nuestros pecados. El sentir un gran dolor de haber ofendido a nuestro Padre Dios nos hace sentir ese dolor espiritual, y por eso la queja o el sentirse adolorido del rey David en el Salmo 51 del 1 al 10 es precisamente eso. Pecador soy desde el vientre de mi madre. Y en Mateo 9:12, Lucas 13:35 encontramos ese mismo dolor de los pecados. Y el tercer requisito es confesar los pecados. Y tiene que ser confesados de viva voz ante el ministro, no directamente ante Dios, porque ese es el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado desde el Levítico hasta el Apocalipsis, de que tenemos que confesar los pecados
directamente con el ministro de Dios. No se puede directamente ante Dios y nunca se ha hecho de esa manera. Siempre hemos sido remitidos al sacerdote. Y lo podemos ver en Lucas 17, del 14 al 18, con aquellos leprosos que Jesucristo sanó, que la lepra, signo de ese pecado, Jesús los remite al sacerdote. Y una vez que tuvieron esa fe y fueron sacerdotes, quedaron limpios. En Levítico 5:5, en 5:17, en Levítico 16, 31, 32, allí podemos encontrar los fundamentos bíblicos de la reconciliación o la confesión. También en Hechos 19:18, donde todas las gentes que tenían fe fueron y confesaron sus pecados. En Lucas 5, del 21 al 26, hay infinidad de textos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Después de habernos arrepentido, habernos dolido los pecados y haber confesado nuestros pecados. Bueno, entonces recibimos la reconciliación o la absolución, que es lo mismo. Después de habernos dolido de nuestros pecados, de nuestras ofensas, de habernos arrepentido y confesado verbalmente, entonces recibimos el perdón o la absolución de nuestros pecados de Dios a través del ministro que Cristo dejó como su embajador, como su sirviente, tal como dice en 2 Corintios 5, 18 al 21, y en la 2 Corintios 5, 2 Corintios 6, 1, 2. Y después viene ya la restitución o la penitencia que le llamamos nosotros, restitución de nuestra ofensa o la penitencia que vamos a hacer si no podemos restituir. Por ejemplo, una ofensa directa a un hermano lo podemos restituir, pero si el hermano ya murió no podemos hacer esa restitución delante de él. Entonces tenemos que hacer una penitencia para restituir directamente ante Dios. Dice, debemos desagraviar a los hermanos que ofendimos y restituir tanto su fama como sus bienes y restituir a Dios la ofensa, porque todo lo que hagamos al hermano lo hemos hecho con el propio Jesucristo. Mateo 25, del 31 al 46. Entonces, hay muchísimos textos en la Sagrada Escritura que nos hablan del perdón de los pecados, condicionado a la confesión verbal. No hay perdón sin confesión. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Solo en Mateo 12:32 nos habla la Escritura de que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no se perdona. Pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo es negar la acción del Espíritu Santo, negar la revelación y el poder del Espíritu Santo. Entonces, cualquier pecado tan grande que se pueda cometer por la humanidad podrá ser perdonado si pide perdón a nuestro Padre Dios. Pero si no tiene fe, entonces ese pecado va a ser inútil, nunca va a ser perdonado, porque la falta de creencia en Dios, la falta de fe en Dios, no se perdona. Y entonces, ya para concluir, el sacerdote es el que hace el rito del perdón de los pecados, pero es Cristo el que hace la reconciliación ante Dios por medio de ese ministro, de ese sirviente, de ese embajador. El sacerdote simplemente es utilizado como se llama in persona Christi, es decir, es como la persona de Cristo sentada en ese confesionario, levantando las manos para dar audiblemente ese perdón y esa absolución al pecador. Definitivamente sabemos que el que va a perdonar el pecado en esa confesión no es el sacerdote en sí mismo, es Cristo a través del sacerdote, para que quede bien claro cuál es la condición de este perdón de los pecados a través de la reconciliación o confesión. Y cuando una persona es bautizada, si es menor de edad y ha cometido algún pecado, porque todo el mundo tenemos pecados, desde el vientre somos pecadores, desde el vientre de nuestra madre, con el propio bautismo queda libre de esos pecados. Pero si es una persona mayor, ya con conciencia, tiene que confesar el pecado antes de ser bautizado. Ese es cuando se bautiza a una persona mayor. Bueno, ojalá que esto haya quedado claro. Pueden ustedes ir y acudir a esos textos bíblicos para que comprueben la claridad de la Escritura al enseñarnos este ministerio tan hermoso de la reconciliación o la confesión o el perdón de los pecados. Que Dios los bendiga y en un próximo miniserie estaremos dando otra enseñanza. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, que tengan una bendecida noche.